doctor López Murphy, gracias por venir. No, un gusto estar con usted. ¿Cómo lo presento? ¿Como precandidato a presidente, precandidato a jefe de gobierno? ¿Cómo lo presento? No, bueno, yo he sido siempre una figura, y mis temas han sido de naturaleza nacional, pero es verdad que las encuestas en la Ciudad de Buenos Aires me han sorprendido y también he sido alguna vez candidato a jefe de gobierno, así que a ese tema no lo puedo descartar, lo tengo que mirar. Hoy vi una encuesta que no vamos a revelar porque prometí hacerlo así, que lo medía en la Ciudad de Buenos Aires. ¿No descarta ser candidato a jefe de gobierno? No, eso no lo puedo descartar. Yo tengo que ver, como hizo José Luis Espert, dónde podemos ser más útiles a expresar, si usted quiere, una visión basada en la libertad, pero que también sea parte de una gran coalición que remueva esta catástrofe que hemos vivido de 20 años de kirchnerismo, ¿no? Esto, obviamente, dentro de Cambiemos, Juntos por el Cambio. ¿A interna? ¿Cree que debe llegarse a interna? Yo creo que sí, yo creo que las PASO han sido un singular avance y económico, además al revés de lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque antes prevalecía la rosca, antes prevalecía, si usted quiere, la plutocracia, ve que tiene mucha plata por la televisión, lo que han hecho las PASO es nivelar la cancha, es evitar que la diferencia económica sea decisiva, y le han quitado a la rosca la capacidad de nominar a los candidatos, lo cual crea mucha frescura y le da a la ciudadanía la capacidad de estructurar quiénes son los candidatos. No es perfecto, nunca en estas cosas hay un sistema perfecto, ni el sistema democrático es perfecto, claro, ni la economía de mercado es perfecta, ni el sistema electoral es perfecto. El problema es cuando lo compara con la alternativa. Y yo siempre he hecho esa comparación, no con una visión paradisíaca de la vida, sino con la vida tal cual es. Descríbame o defíname a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno. ¿Es un buen jefe de gobierno? Él ha sido, él ha tenido una responsabilidad, yo diría, decisiva desde el 2007 hasta ahora. Fue jefe de gabinete y luego fue jefe de gobierno, y por sus características, una persona muy laboriosa, muy esforzada, muy comprometida con sus convicciones. Obviamente venimos de tradiciones políticas y de visiones y de aspiraciones muy distintas. Eso no hace falta explicarlo. No hace falta explicarlo. Él viene de toda una tradición, no solo en temas económicos, sociales, si usted quiere, en la idea de mantener el orden, o sea, la importancia que le damos al orden público, los riesgos que estamos dispuestos a correr en ese campo. Ha logrado vencer en la ciudad en reiteradas oportunidades. Y bueno, eso no es un tema menor. No es ni siquiera precandidato, pero imagínese, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace con los piquetes? Bueno, yo ahí creo que la ciudad tiene que tener un enfoque diferente al que ha tenido. Y creo que no es posible que estemos dominados por turbas, por mecanismos que violentan la libertad ambulatoria. Lo he dicho una y mil veces, y yo creo que usted no observa ese fenómeno en otras ciudades del mundo, ni siquiera en nuestros vecinos, y creo yo que tienen una vida, su ciudadanía, y tienen una actitud frente al mundo. No se olvide que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad formidable, es una ciudad que yo soñaría que fuera la capital de la libertad, algo así como... Vio como Díaz Ayuso vende a Madrid, sí. Una cosa, vender a la ciudad de Buenos Aires en el buen sentido de la expresión, como un lugar de grandes libertades, muy receptiva digamos, a la visita universal, a una ciudad muy cosmopolita. A mí me parece que esa idea de que el orden en la ciudad de Buenos Aires está dejado a la buena de Dios, yo no lo comparto. A su vez también, porque creo que en esto, si no, no hay un debate honesto. Alguna vez discutiendo con Horacio Rodríguez Larreta, el argumento que no es un argumento menor, es: todo el mundo me critica, pero hemos convivido con estos problemas sin que hubiera un solo muerto, y eso también es cierto. O sea,
Ojo que imponer el orden implica daños colaterales. Sin duda. Entonces, esos dilemas los tenemos que plantear transparentemente. Yo creo que la transparencia es muy importante en el debate político. A mí muchas veces se enojan porque me concentro mucho en tratar a veces hasta de forma perjudicial a mi propio argumento, de hacer el argumento balanceado. Pero es eso que yo le decía antes. Yo cuando comparamos las economías de mercado, la economía social de mercado, con los proyectos colectivistas, a mí siempre me molestó cuando el proyecto se hace con una comparación utópica. Yo digo, no. Miremos la China del standing buró del Partido Comunista. Usted no sé si observó que no hay ninguna mujer. No antes, ahora. Usted sabe que hay una sola... ahora cuando vimos esta escena tremenda de Xi Jinping levantando Hu Jintao, alcancé a ver una sola mujer en semejante burro, bueno, ¿no? pero que eso le da una idea del atraso, ¿no? O sea, de lo violento que es el régimen, de lo autoritario que es, además de totalitario, porque le cuesta... Piensa que la ideología del jefe político es el corazón filosófico del país, en un país de 1.300 millones de habitantes, ¿no? Hablemos un poco de la coalición. ¿Se rompe pero no se dobla o se dobla pero no se rompe? Cambiemos. No, a ver, yo creo que la coalición ha sido muy importante. Ha ganado 3 de las últimas 4 elecciones. Nosotros nos sumamos a mediados del año pasado. Habíamos sido muy críticos, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Nos sumamos porque creemos genuinamente que terminar con esta experiencia que ha sido el kirchnerismo era muy importante, y yo al revés de la opinión pública que los subestima, que los ve derrotados, que los ve terminados, yo he enfrentado a esta gente muchas veces y yo no tengo esa actitud. Yo creo que acá hay algo que ha quedado en la cultura, ha quedado como un residuo cultural muy autoritario, muy tribal, muy colectivista, que creo que no nos hace bien para el desarrollo, para la prosperidad, para la modernidad. Yo venía justamente conversando con una persona que nos acompañaba sobre la experiencia de Irán, toda esta experiencia que me tiene traumatizado, que no quieren que hable de eso, quieren que hable de cosas más mundanas, pero no puedo evitarlo. Este episodio de que las mujeres estén siendo torturadas porque claro, se quieren quitar el velo, me parece un episodio monstruoso en el siglo XXI. Y a su vez me choca mucho. Yo lo he visto vio por los comandantes del avión, que eran del avión iraní, sí, que eran claro, de la fuerza Al-Quds, y he visto gente que se saca fotos con ellos, criticando las denuncias que nosotros hicimos. Y digo, ¿cómo pueden solidarizarse con un régimen tan brutal? No estoy diciendo en términos de su organización económica, estoy diciendo en términos de sus valores, de sus odios, de su lapidan mujeres, brutalidad. desbarrancan homosexuales, encarcelan opositores. Es raro, ¿no? Porque hay movimientos argentinos que se solidarizan, yo digo, mujeres que se solidarizan con Bueno, esto. por eso yo le digo que quedó un resabio cultural. Por eso cuando decimos Buenos Aires como ciudad de la libertad, Sí. yo presencié en el Congreso hoy, en el debate de 20 y pico de horas, una expresión que dice: la ciudad de Buenos Aires es el emblema de ustedes. Y yo pensaba, pero es justamente lo mismo que pienso yo. Un piropo. Es decir, yo pienso que la ciudad de Buenos Aires tiene que ser el paradigma de la libertad. Ellos lo ven como un agravio y yo lo veo como una condecoración. Claro. Hablemos del debate que finalmente salió el presupuesto. ¿Fue un debate de presupuesto? ¿Fue un debate de mezquindad política? ¿Qué fue? A ver, yo creo que no fue bien organizado y no está bien organizado ese debate. Yo creo que el ingeniero Cobos con mucha sabiduría había pedido que hiciéramos después de 12 horas de debate un cuarto intermedio. Y yo creo que eso era muy inteligente, porque usted después, las primeras 12, 15 horas, el debate es inteligente. A medida que va pasando muchas horas, empiezan a haber un deterioro, o sea, un deterioro en los argumentos, en las actitudes. Es inevitable que alguno se dormite. Entre una de las bromas, yo en un momento me dormitaba y uno de los miembros de la oposición que ocupaba la presidencia dice: tuve la tentación de llamarte. Claro. Es muy gracioso, hubiera sido gracioso, porque después de muchas horas de mucho cansancio,
es inevitable que usted Claro, obvio. cabecee, ¿no? Yo escucho con mucho detenimiento los debates. Yo creo que está mal organizado. El debate del presupuesto tiene que ser un debate del presupuesto. Se agregan el jueves 30 iniciativas. Está dicho expresamente que no podemos tratar temas tributarios, de lo que hablamos de temas tributarios, de prebenda. Se votó una para camioneros incalificables. ¿Se la explica a la gente que por ahí no tiene por qué Bueno, ser? se le da un tratamiento especial a camioneros en el impuesto de la ganancia que es inaceptable, que yo no veo sí. por qué usted tiene que violar la igualdad ante la ley, que es la base de los impuestos y las cargas públicas. Por supuesto que hay temas que son más complejos. Yo voté para no gravar a los jueces con el impuesto a las ganancias hacia atrás. Usted vio cómo fue la solución, que a mí me parece una solución inteligente. A medida que los jueces van siendo nombrados, ingresan pagando impuesto a la ganancia, pero usted no va contra los que vienen de mucho tiempo atrás por una razón muy sencilla. La Constitución dice explícitamente que usted no les puede afectar, que el Congreso no les puede afectar la remuneración, no puede usar como instrumento bajarle los ingresos. Entonces, hay debates inteligentes, que la biblioteca tiene ambas explicaciones. Yo tengo la consideración, creo, constitucional que me parece limitante, pero digo, a camionero no hay ninguna razón para dar un tratamiento quieren especial. grabar a los jueces para atrás por equidad tributaria, pero a la vez lo desgraban a Pablo Moyano por equidad tributaria. Es un disparate. ¿Qué? A ver, a mí me parece que deberíamos discutir el presupuesto. Pasó otra cosa todavía más grave, que eso pasó en las horas de la madrugada, que, mire, el presupuesto tiene el problema de la hipótesis de inflación. La hipótesis de inflación es una hipótesis baja, 60. yo creo inviable. Pero, ¿cuál fue el acuerdo que se llegó? Si se excede esa tasa, los recursos adicionales que se produce, vuelve al Congreso de la Nación el presupuesto para reasignar las partidas de modo de que no ocurra lo que ha ocurrido clásicamente de que el gobierno hace lo que quiere con el presupuesto y rompe la regla constitucional que no hay tributación sin representación, es decir, que el que asigna los gastos es el Congreso de la Nación. A pesar de eso, por la lógica del debate, a alguien se le ocurrió por qué no fijamos el gasto en términos del PBI. Pero no conocemos el PBI porque no conocemos la verdadera inflación. Entonces, si usted quiere fijar una partida en términos del PBI, lo que hace es destrozar todas las otras partidas. Eso era de una alta irracionalidad. El presupuesto es un presupuesto acá y en todo el mundo nominal. Usted fija el presupuesto nominal, si cambia la hipótesis de inflación, bueno, tendrá que reasignar con consulta al Congreso, como a mí me parece que corresponde, o como hacían desde tiempo inmemorial los kirchneristas, asignando el sobrante. Pero lo que no es racional es que usted se plantee mantener una partida en términos reales, porque usted no tiene que decir de dónde salen los recursos. Ahora, ¿por qué un Congreso que tuvo horas de debate tan lúcidas al principio cae en eso? Bueno, yo creo que la propuesta del ingeniero Cobo era muy lúcida. Es decir, después de 12, 15 horas de debate, yo, a lo mejor yo soy grande de edad, pero digo, hay un proceso de desgaste. Parece que había miedo ahí de perder el quórum, ¿no? Pero digo, la hipótesis de Massa es 60% en el presupuesto. Su hipótesis... Es la hipótesis punta a punta, ¿no? La hipótesis, porque ahí viene otro tema. Lo que es relevante para el presupuesto es la inflación promedio del año 2023 contra 2022, que es un poco más de 70. El presupuesto implica una baja de gasto. Es decir, el presupuesto en los términos que está formulado implica una baja de gasto que no es menor. Eso es lo que le permite ir a una, digamos, menor déficit. Ahora, la consecuencia de eso, el oficialismo no la puede absorber, no puede absorber lo que está haciendo. Está claro. ¿Su hipótesis de inflación para el año que viene punta a punta es? No, yo creo que va a ser más alta y va a ser bastante más alta. Y ahí, bueno, fue por esa razón que yo objeté el presupuesto. Hubo varias, déjeme abondar sobre eso.
La primera es que yo creo que la situación que enfrenta Argentina es más delicada de la que supone el oficialismo e incluso la oposición. O sea, la sequía, la complejidad de la situación nos va a poner en una tensión muy grande. Nosotros venimos sin reservas, venimos en una situación de extrema fragilidad. Si acá algo sale mal, entramos en un desbarranco. Entonces, a mí me parece que esa hipótesis de que todo va a ser afortunado para nosotros es una hipótesis que ni en el fútbol se me ocurriría plantear. Te digo, hago sobresalir algo que dijiste, que acaba de decir, el desbarranco es una posibilidad. Lógicamente, porque fíjese una cuestión que está hasta fuera del control del gobierno, que en los últimos años hemos tenido una suerte extraordinaria en materia de precios internacionales y en materia de clima. Esta vez no. Claro. Esta vez vamos a un problema climático muy significativo. Acuérdese que la presidencia del ingeniero Macri, el problema climático del 18, sobre una situación que era muy frágil, produjo un sacudón muy grande. Claro. No estoy tratando de llamar a la crisis, estoy tratando de que pensemos los problemas con realismo. Si usted piensa los problemas con realismo, no se mete en los líos que Argentina se ha metido muchos años. ¿Quién gobierna hoy? Bueno, el que tiene el poder institucional, usted que es abogado lo sabe muy bien, es el presidente. Si en última instancia el presidente quiere, él tiene el poder institucional. Es verdad que por distintas razones la coalición de gobierno ha olvidado todo y le ha entregado el mando operativo al señor Massa. ¿Y por qué? Porque si se produjera una hipótesis que a mí me parece plausible, un desequilibrio, ya sea por la dinámica interna de las presiones, que hoy yo las vi en la madrugada, o sea, no podían aceptar lo que estaban votando. Entonces, además de eso, el clima, o sea, hay muchas circunstancias que pueden afectarnos, yo creo que estamos en un problema enorme. Y el otro problema enorme, que es para mí uno muy, muy grave, le voy a sentir dos problemas muy graves que yo planteé. Uno, el Banco Central. Nosotros tenemos un Banco Central que presta mucho más barato de lo que toma. O sea, toma tasa extravagante, empieza a tasa barata. Compra dólares caros y los vende barato. Imprime, las reservas las coloca en monedas que se desprecian frente al dólar. Y por último, emite billetitos de baja denominación, de $2, $3, que tienen un costo fenomenal. Nos vamos a gastar 500, 600 millones de dólares en la imprenta. Si usted emitiera billetes de alta denominación como hicimos toda la vida, usted se ahorra 500 millones de dólares. A mí me parece disparatado. Pero es verdad que no emiten porque la sensación de ver un billete de 10.000, 50.000 pesos... Pero en un país que le ha quitado 13-0 a la moneda y le va a quitar 3 más, Novarecio, acá hay una cuestión de madurez. ¿Cómo le va a quitar 3 más? Bueno, yo supongo que cuando lleguemos a 1000 le va a quitar 3 más, digamos, hasta por una cuestión de economía de espacio para las computadoras y para los papeles, ¿no? Hay que reformar la moneda, hay que inventar una Pero moneda. claro, lo hemos hecho muchas veces. Yo lo he vivido a lo largo de la vida sellados. Muchas veces, pero en esas veces había más criterio que ahora. Porque se ahorraba la plata de imprimir. Usted vio lo que pasa con las monedas. Sí, las claro. quieren vender por el contenido de metal que tienen, porque vale mucho más el metal que el valor fiduciario que expresan. Sí. Todos esos son actos de gran irracionalidad. Entonces, en lugar de hacer ajustes brutales en algunas áreas de mucha vulnerabilidad social, no hagamos esa estupidez de imprimir... ¿Usted ha pensado en la cantidad de billetes que vamos a imprimir claro, para diciembre? Entonces yo digo, eso es un acto de gran irracionalidad. Me quedo pensando en esto de lo que usted decía. Alberto preside formalmente, Massa gestiona, ¿y Cristina? Yo creo que ella ha hecho un gesto hacia Massa, no sé cuánto durará, pero a mí me parece que ellos vieron el precipicio de una manera muy transparente. Fin de enero, ahí fuimos al acuerdo con el fondo, y a mediados de junio cuando se derrumbaba todo.
Y creo que en ese clima fue que tomaron la decisión de unificar la conducción económica y, digamos, y asumir que había que cooperar con los organismos multilaterales y cambiar la retórica. Yo no creo que los hechos cambiaron tanto, pero la retórica cambió. Y la retórica no es un tema menor, ni en política ni en economía. Usted en la retórica va cambiando la orientación. Y yo creo que ha cambiado la retórica. Cristina Fernández de Kirchner, políticamente, ¿qué es? A ver, yo creo que ella ha liderado una fracción significativa de la sociedad, yo creo que cada vez más chica, pero significativa de la sociedad argentina, con un discurso que a mí me resulta inconsistente, que no tiene ningún anclaje, y los anclajes que hay las experiencias nutridas de esa retórica han sido catastróficas, como las experiencias del chavismo, como las experiencias cubanas, como la experiencia nicaragüense, como las experiencias, ella se ha referido en términos muy elogiosos al régimen político chino, a Putin. Pero eso está en las antípodas. A mí me parece que es increíble que eso se lo vea favorable. Y ahí hay un error de identificación. Nosotros tuvimos circunstancias muy favorables en la primera década del siglo y tuvimos circunstancias favorables hasta mediados de la década pasada. Y yo creo que generaron en la población la confusión de que eran ellos, no, eran las circunstancias. Cuando ya no hubo circunstancias tan favorables, se vio el descalabro que hemos vivido estos años, ¿no? ¿Le quedó cómodo que Facundo Manes, de la coalición de ustedes, dijera que Macri fue populista institucional? Mire, yo en general, usted habrá observado que nunca hablo de los que se alinean en la coalición opositora. No tengo opinión, usted vio con qué cuidado me referí al jefe de gobierno y lo hubiera hecho con Patricia, con Burri, con el ingeniero Macri, con Manes. Yo en general siempre uso una frase del presidente Kennedy. Una vez le preguntaron por qué se aliaba en Vietnam a gente que no era la más razonable. Digo, yo miro lo que viene enfrente. Y a mí me pasa eso. O sea, yo creo que es tan importante que nos libremos no solo de la organización política y económica del kirchnerismo, sino de sus consecuencias culturales. Yo creo que las consecuencias culturales van a ser gravosas para nosotros. O sea, se ha creado una cultura y una forma de razonar profundamente equivocada. Y eso nos lleva a opciones equivocadas. Fíjese, Massa plantea que es vital no desbordarse en el déficit, y si usted lee con detenimiento el acuerdo con el Fondo Monetario, es impactante lo que propone como política. El énfasis que hace en el control monetario. Y si usted recuerda lo que decía Cristina decía que esas cosas eran irrelevantes. Sí, total. Eso no lo dice nadie en el mundo. Sin embargo, acá con total desparpajo, lo hizo durante mucho tiempo, llevándonos, me parece a mí, a un razonamiento que ha sido a una parte de la sociedad muy negativo, muy esterilizante de nuestro esfuerzo. A la Argentina le ha ido muy mal estos años. ¿Hubo populismo institucional en el gobierno de Macri? Usted sabe que yo fui muy crítico de esa experiencia en distintas facetas del gobierno. Hay cosas que yo no las hubiera hecho de esa manera. Claramente hubiera dirigido la cuestión económica de otra manera. Claramente yo hubiera hecho otro énfasis en los servicios de inteligencia, claramente hubiera tenido otras políticas, pero bueno, a mí no me parece que sea oportuno que yo discuta eso y no estoy dispuesto a discutirlo. Hoy mi problema es lo que viene enfrente. ¿Lo vota Macri como candidato a presidente? Bueno, no lo es. Cuando llegue la decisión, a ver, Novarecio, usted sabe que yo soy un jugador legal. Sí. Si yo integro la coalición, yo voy a aceptar los resultados de la coalición. Usted no puede jugar un juego y cuando el resultado le es adverso decir yo me retiro. Si yo juego ese juego voy a respaldar al candidato o candidata que sea elegida por la coalición sin cortapisa, como lo he hecho en las elecciones anteriores.
y muchas veces discrepando enormemente. Pero, de nuevo, mi problema es lo que viene enfrente, Claro. no lo que está. En el marco de la coalición, ¿Milei afuera o adentro? Mire, yo creo que si la coalición pudiera ampliar su capacidad de asegurar la gobernabilidad, eso va a ser muy valioso. Y cuando no me refiero a alguien en particular, me refiero en general. Yo creo que la Argentina que salga de este proceso va a tener dificultades de gobernabilidad importantes, tanto más serias cuanto menos arrollador sea el triunfo. Si el triunfo es muy arrollador, eso le va a dar una fortaleza institucional muy grande. Entonces, a mí me parece que la actitud tiene que ser abrirse lo más posible y generar reglas de interacción donde en lugar de pelearnos entre nosotros, o usted ve que a mí me cuesta mucho hablar de candidaturas, me cuesta, usted me lleva a hablar, pero yo rehuyo eso, porque creo que tenemos que hablar de los planes de gobierno, de las reglas de juego, de la narrativa. A mí me parece que el país va a llegar a una situación muy delicada y necesita una narrativa que le inspire ese optimismo visceral, claro, de que puede superar las dificultades. Insisto, y con esto no molesto más con la candidatura, ¿ampliar la base de sustentación es con Milei adentro o afuera? Yo creo que él ha sido muy crítico de la coalición opositora, no ha sido la coalición opositora crítica de él. Más, usted sabe que en esta noche hemos tenido votaciones que hemos perdido ahí en el... Sí, en uno o dos votos. Ahí nomás, y él no estuvo votando, y eso no estuvo, obviamente no estuvo Bizarro, uno podría hacer, pero yo no voy a hacer nunca ese caso, o sea, yo no... ¿Pero qué es funcional el kirchnerismo con eso? Yo digo, los votos, a ver, como está nuestro Parlamento, está muy parejo en las votaciones. Y en general, si alguien se ausenta, y usted sabe que por problemas personales yo he tenido muchas dificultades, pero he puesto delante poder concurrir a las votaciones. Y creo yo que ese es un problema muy serio. Ahora, voy a abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un erizo. Me detengo un segundo para seguir hablando un poco de economía. Usted dijo, por problemas personales superados. Bueno, una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí, otra parte no, y fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Y me ha costado mucho cumplir con mi deber. Lo he hecho, pero me ha costado. ¿Puedo preguntar hasta no invadir la privacidad de qué se trata? Tengo un familiar enfermo. Un término muy delicado. Y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol. ¿Y cómo arma su cabeza? Porque yo tengo muchos achaques con la política, con quien ejerce la política, pero también debo reconocer que pasan muchas veces estas cosas, que hay una postergación de la cuestión personal en pos de una actividad. Bueno, es que cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a enfrentar los dilemas que afronté. Sacamos la carta equivocada. Qué fuerte eso, ¿no? ¿Es creyente usted? Yo soy creyente. ¿Y cómo hace para...? Les juro que no hay soberbia en la pregunta, ¿no? Porque muchos religiosos cada vez que la hago me dicen, sos un soberbio. ¿Cómo hace para entender que un Dios, o en lo que usted crea, máxima bondad, puede generar en un hijo una situación tan disvaliosa? Bueno, el libre albedrío, ¿no? O sea, si todo estuviera escrito, ¿para qué existimos?
Yo no tengo una fe primitiva, o sea, yo tengo preguntas y me las hago. Es decir, son preguntas muy duras, o sea, no solo la que usted refiere, sino va a haber trascendencia. La fe implica trascendencia. Ahora, la hipótesis alternativa, yo le digo, ¿usted está dispuesto a afirmarme que todo fue fruto de la casualidad? Ah, Es difícil, son dilemas. Mire, yo viví otro momento muy difícil de mi vida. Estando estudiando en Estados Unidos, mi padre se enfermó y murió y yo no pude volver. En ese proceso, el capellán de la universidad me ayudó mucho. Era un capellán muy sofisticado. Los dos veníamos de Irlanda, de ascendencia irlandesa. Tuvimos mucha afinidad. Ahí estudié más teología de lo que hubiera esperado Imaginado. estudiar en mi vida. Y fue una experiencia muy, digamos, en el dolor, muy formativa. A veces las cartas son... Las cartas... Usted saca una mala carta. Me duele en el alma, pero eso fue Está lo que ahí. pasó. ¿Y hoy quién lo ayuda para bancar la enfermedad de su hija? Mi familia hizo un esfuerzo extraordinario. ¿Cuánto hace que está casado, doctor López Murphy? 48 años. Ay, lo quiero ver, que me lo explique cómo hizo. Bueno, es un esfuerzo de ambos, ¿no? Y de todo el entorno familiar. 48 años es toda la vida. Es toda la vida. Es verdad. Eso no revela también mi edad. Es que yo esté, a ver, con un estado físico vigoroso. Usted sabe que yo nado somos mucho. nadadores, doctor López Claro, Murphy. eso me ha ayudado enormemente y me siento extremadamente fuerte. Eso no quiere decir que no tenga los años que tengo. ¿Dice la edad o no dice? Sí, sí, con toda tranquilidad. Yo tengo 71 años. ¿7-1? Sí. Ah, pero voy a nadar más. Voy a nadar. ¿Cuántas veces nada por semana? Bueno, si puedo, todo lo que puedo. Normalmente, si tengo tiempo, 2 horas el sábado, 2 horas el domingo, seguidas. O sea, lo hago, en el verano lo hago con más asiduidad. Y además dado que hemos tenido un ratito de entrevista que yo me sentí muy tensionado, yo disfruto en la natación, o sea, no es solo el hecho físico, sino también me sanea la mente, me ayuda mucho en los problemas que he enfrentado. La natación es un encuentro con uno mismo Formidable. único e irrepetible. Así es. Yo digo todo el tiempo, ahora esta cosa de nadar con auriculares, de escuchar música, me niego terminantemente. No, yo no lo hago, yo reflexiono. Claro. Y reflexiono mucho mientras si pienso, y la verdad que si me tocara tomar decisiones muy delicadas en el país, después de salir de nadar yo estoy como en la cabeza como un bebé. O sea, estoy fresco, limpio, muy cargado de energía. Está bien si lo defino como un liberal, como un hombre. Sí, lo soy a bandera desplegada. Claro, o sea, lo veo como un elogio. Claro, o sea, no lo es ofende. que como usted me dijera, usted es un seguidor de Alberdi, Sí, sí. de Alem, pero a mí me parece, o si usted quiere, de pensadores modernos como de la sociedad abierta y sus enemigos. O sea, yo me siento orgulloso de pertenecer a la tradición que ha hecho de la libertad, de la realización de los seres humanos, de hacerlos responsables de su destino, una oportunidad extraordinaria para el progreso y para los derechos civiles, Claro.
para realizarse como seres humanos. Yo no creo que haya otro entorno que haya generado el potencial, la creatividad. Yo asocio el formidable progreso de la humanidad al predominio de la libertad de los últimos 2 siglos. O sea, no fue uniforme. Hoy las sociedades son mucho más libres de lo que eran a principios del siglo XIX. Pero desde la PEPA es la famosa Constitución Española de Cádiz, desde ese momento ese grito de libertad recorre todo el mundo occidental y después el mundo oriental, y sigue siendo un grito de progreso, de prosperidad, de realización personal. En última instancia, hasta expresión del libre albedrío, porque el libre albedrío es el que usted elige cómo se va a ser responsable de su historia. ¿Me cuenta cómo, siendo liberal, sostiene un acto de pérdida de la libertad personal como 48 años de monogamia? Bueno, no, porque nosotros hemos tenido un proyecto en común. Obviamente hemos tenido hijos, nietos, formamos una familia sumamente cohesionada. Y ahí no es mérito mío, es mérito conjunto, haber podido superar tantos, digamos, hemos tenido oportunidades muy favorables y adversidades, ¿no? No, me imagino que pareja abierta, poliamor, hasta ahí no. No, pero digo, piense usted, hemos tenido adversidades en nuestra vida y las hemos superado y yo creo que eso ha sido valioso. Hay siempre una curiosidad histórica. Los otros días veía un informe, maldita sea que no puedo repetir el autor y pido disculpas, que contaba de su recorte cuando ministro de Economía de Fernando de la Rúa y los posteriores recortes 5, 10, 20, 100 veces más grandes que se hicieron, y sin embargo en la historia queda López Murphy voló por el aire por recortar la educación. No, pero eso no es verdad. Es decir, yo creo que lo que hubo, los datos son muy evidentes. Son tremendos, los datos son objetivamente favorables a mi opinión, pero no es eso. Lo que el país le costó en ese momento es aceptar que enfrentaba una crisis muy severa y que había que tomar medidas muy severas y que corríamos riesgos de que hubiera un desbarranco como el que ocurrió 9 meses después. Siempre llamo la atención sobre el hecho de que 1 año y pico después casi soy presidente. Y eso leía inevitablemente, este hombre gritó con su vozarrón, nos hacemos torta, y la verdad nos hicimos torta. ¿Nos podemos hacer torta de vuelta? Bueno, riesgos hay, fíjese usted, los precios están cayendo, la producción está cayendo, no tenemos reservas. Las reservas se obtuvieron con una operación financiera que fue traer para acá los cobros y postergar los pagos. Y estamos todo el tiempo ahí con el fondo viendo si medimos esto, si el BID nos da esto, es una situación de gran vulnerabilidad. A mí me parece que tenemos un riesgo muy grande. Última curiosidad histórica. ¿Cómo le dijo de la Rúa? ¿Es verdad que le dijo en el avión cuando iban a Chile que no era más ministro? No. Eso ocurrió en la Quinta de Olivos cuando llegamos. El presidente me hizo ir a un escritorio y estaba el doctor Cavallo y él me manifestó que él tenía más afinidad con el diagnóstico que hacía el doctor Cavallo, y bueno, en ese momento yo no tenía alternativa porque el que tenía la legitimidad de origen era el presidente de la Rúa. Yo había sido nominado por él. Si él tenía un desacuerdo con mis propuestas, yo tenía que dar un paso al costado, no lo podía evitar. No hay duda. No fue ninguna de esas excusas, la usan para estigmatizarme, para que los chicos, los estudiantes, nada de eso fue relevante. Lo único que fue relevante es que el presidente creía, o creyó en ese momento, que no coincidía con el rumbo que yo había propuesto, y yo creía que era acertado el rumbo. Entonces había una... Imposible. Y un ministro debe en ese caso ofrecer la renuncia. Eso fue lo que ocurrió. Del 83 a hoy, ¿quién fue el mejor presidente de la democracia? A mí eso no... Yo creo que hubo logros en todos los tiempos. Por ejemplo, yo creo que el presidente Alfonsín tuvo un logro importante que fue el acuerdo del Beagle.
Eso era muy difícil de hacer. Era muy difícil para la Argentina, le costó mucho a la Argentina. Había que hacer un acuerdo con el general Pinochet. No era fácil ese episodio. Y yo creo que ahí surgió un proceso valioso. Yo creo que la democracia en los últimos 40 años a mí me ha defraudado y estoy seguro que ha defraudado a toda la sociedad argentina. Hay algo en lo que no hemos defraudado, que hemos logrado generar con nuestros vecinos un área de paz. Yo cuando veo el proceso de guerra en Europa, cuando veo la competencia atómica entre Pakistán y la India, y veo cómo en el sistema democrático pudimos disolver esos riesgos, creo que ahí hay un hecho valioso. El presidente Menem resolvió con mucho equilibrio 27 conflictos que teníamos con Chile, algunos en disputas legales, otros por acuerdo. Yo creo que hubo luces y sombras. Mi balance en general es negativo, excepto en esta cuestión de haber forjado del área un área de paz, claro, un área sin riesgos atómicos, un modelo que es un ejemplo para el mundo. Ojalá India y Pakistán tuvieran un acuerdo, claro, como el que desarrollaron Argentina. Me arriesgo que me conteste que tampoco puede dar el diagnóstico así contundente. ¿El peor? Bueno, yo lo he pasado muy mal bajo este gobierno. ¿Por qué? Porque me parece que se ha generado una situación de enorme conflicto dentro de la coalición de gobierno que ofreció durante mucho tiempo una situación de ingobernabilidad, de gran fragilidad en momentos que el país requería por el contexto externo que el gobierno hiciera lo que correspondía. Hoy el diputado que cerró el debate dijo una cosa que me pareció muy inteligente. Y por eso se cerró el debate, si no seguíamos discutiendo todavía. Dijo, el gobierno ofrece el presupuesto, argumenta, la oposición hace sus críticas y después votamos. No podemos seguir eternamente. Y yo creo que tiene que haber esa lógica. Es decir, el gobierno tiene que gobernar. Cuando usted llega al gobierno no puede llegar para tratar de destruir a la fracción con la que usted se alió. O sea, por eso cuando yo hablo de reglas, la gente cree que hablo de reglas de cómo vamos a resolver la candidatura. No, yo estoy hablando de las reglas del próximo gobierno de coalición para no hacer lo que a mí me parece que fue tan dañino en circunstancias que fueron muy favorables para Argentina. Claro. Fíjese, el país habla de los problemas de la energía, pero si nosotros tenemos la segunda reserva de gas del mundo, es como si yo le dijera a usted, Luis, mire, usted es dueño de la tierra que se ha vuelto el vellocino de oro, y usted me dice, no sabe el problema que tengo. Increíble. Es increíble. Entonces, algo hemos diseñado muy mal en esta gestión de gobierno, por eso yo me animaría a decir que fue el episodio más negativo que viví. Total. Entra por ahí caminando Sergio Massa y le dice, Ricardo, dame un consejo, solo uno. Yo diría, extreme el cuidado económico. No hay nada peor que caer en una crisis extrema. O sea, yo creo que vale la pena pagar un precio para evitarla. Ese fue el argumento de marzo del 2001. Yo soy una persona que ha actuado en política más tiempo que lo que he estado casado, para que vea nadie puede creer que yo fui al sacrificio en marzo del 2001 por tonto. Fui patrióticamente, fui a tratar de evitar una crisis mayúscula. Y yo creo que esa debería ser la prioridad de la Argentina. Si bien lo sobrevoló, me gusta hacer como pregunta clásica de este programa, ¿nos morimos y qué pasa? Bueno, yo le contesté, yo creo en la trascendencia. Ahora, no es verdad que no he explorado la hipótesis alternativa, la he explorado. Yo tiendo, quizás sea ese optimismo visceral que viene de la lectura del Nuevo Testamento, las puertas del infierno no prevalecerán. Una vez le voy a contar una cosa graciosa, yo siempre aprendí que los discursos tienen que terminar con un happy ending, con un final feliz. Y dije, las puertas del infierno no prevalecerán, o como las películas de Hollywood de los 50 y los 60, los buenos le ganan a los malos. Casi me mata el sacerdote que me educaba. Dice, ¿cómo vas a comparar las películas de Hollywood? Bueno. Pero en el fondo,
hay en la civilización, si usted quiere, greco-romana, judía greco-romana, un optimismo sobre la trascendencia. ¿Para qué sirve la plata? Te dice, bueno, yo creo, ahí soy bien liberal, más es preferible a menos. Claro. O sea, yo no soy pobrista, yo estoy en lo opuesto a eso. Yo creo que cuanto más recursos tiene la humanidad, va a tener una vida más plena. Cuanto más recursos usted tiene, en todos sentidos. Lo único que es malo más que menos es en la edad y en el peso. En el resto es bueno. Pero eso interesante que acaba de decir, ¿le pesa el paso del tiempo? Bueno, no me va a decir usted que se tenía las mismas aptitudes cuando era joven que ahora. Yo contesto o sea, que sí, si me preguntan me yo recontra digo, pesa y estoy re enojado. No, nada, yo he vivido plenamente mi vida, pero reconozco que la vitalidad de ser joven, también le reconozco algo. Yo a veces veo a mis nietos, yo tengo nietos de 14 años a 1 año y medio. Me llena de alegría haber podido vivir para verlos. O sea, me produce una inmensa felicidad verlos. Usted sabe que los 4 mayores son grandes nadadores, veo muchos mejores que yo. Nunca se los confieso porque si no, no van a aspirar a mejorar más. Yo siempre trato que aspiren a más. Pero han resultado extraordinarios. A mí hay una de mis, no es la que nada más ligero, pero nada con una belleza estética que a mí me fascina. Qué bello es ganar lindo a alguien. Nada, sí, es muy rápida, pero nada mariposa, pero además tiene belleza estética. Mi otra nieta es más rápida, pero es más fuerte. Hay como una belleza estética. Yo veo belleza estética en la natación y en las matemáticas. Luego, ¿usted se imagina? Bueno, usted también. No, pero eso de ver belleza estética creo que fue lo que me llevó a estudiar economía. Me encantaban los modelos. Mi productora me dice, no te vas a animar a la pregunta Esper, charlando como lo estoy haciendo con usted y no tanto de la coyuntura. José Luis Esper llegó casi un elogio del Viagra, no sé cómo. Hay un cuento muy bueno del senador Doll. ¿Se acuerda usted del senador Doll? El senador Doll fue un senador muy importante, fue el jefe de la mayoría del bloque republicano en el Senado, fue candidato a vicepresidente de Gerald Ford y fue candidato a presidente frente a Clinton, ¿no? Una figura dominante de la política americana. Y le voy a contar 2 cosas de Doll. Una, que él reconocía que usaba Viagra y se convirtió en el principal publicista del medicamento. Segundo, que yo creo que todo progreso médico es valioso. Tercero, yo no estoy dispuesto a ventilar intimidades porque son de a 2 y no tengo ese derecho. Está muy bien, está muy bien. En la sensación que hay hoy, de vuelta, no en el que se vayan todos, pero es el desprecio a la clase. ¿Le pasará que lo pasarán por la calle si son todos iguales? ¿Qué contesta? No, a mí me va muy bien en la calle. Le voy a confesar, nunca tuve, es cierto, en la ciudad de Buenos Aires, eso tiene que ver con la pregunta inicial. Mire, yo viajo en colectivo. Viajo no de ahora, de hace muchísimos años, porque me es más cómodo, me es más económico, me es más seguro. Yo camino mucho por la ciudad y me va... nunca he tenido tantas muestras de afecto. El otro día una dirigente muy valiosa nuestra de San Juan me decía, ¿no habrás preparado esto de que te viene todo el mundo a saludar? No, es que me pasa. Entonces, yo creo que estoy en ese sentido, no es verdad que la opinión pública es crítica con todo, es crítica con los que lo han defraudado. Claro. Y lo han defraudado por ineptitud, por inconducta, por valores que no son los que tienen parte de nuestra sociedad. Como entró Sergio Massa, última, entra Alberto Fernández. Yo le diría una cosa así, que ahí eso sí lo he pensado con mucho cuidado.
No hay nada más importante que cumplir el término institucional. Yo creo que fue un gran error el 6 de septiembre de 1930, más allá que a mí me molestó. Estados Unidos demostró en su estabilidad institucional una fortaleza inmensa. Yo lamento que nosotros la hayamos quebrado. Y después de eso vino, usted sabe, el juicio a la Corte y vino una degradación de nuestra fortaleza institucional. Yo valoro mucho la fortaleza institucional, más una de las razones de mis visiones liberales es que creo que haber construido la institucionalidad fue muy importante para acabar con la guerra civil y crear ese aluvión de prosperidad que tuvimos en el último tercio del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XX. Y creo que de nuevo, si afianzamos las instituciones, tenemos la lucidez, pues no fue solo eso, hubo mucha suerte también, acuérdese de eso. Claro. Como era virtud y fortuna, decía Maquiavelo. Hay mucho de atributos fortuitos en la vida de las naciones. Nosotros tuvimos a fines del siglo XIX un liderazgo extraordinario que creó las instituciones, ese plan educativo formidable que anticipó las ideas del capital humano, y tuvimos una suerte bárbara porque se descubrieron los barcos frigoríficos, los barcos a vapor, el ferrocarril, los costos nuestros bajaron 99%, hacíamos vaquerías, cazábamos las vacas como se cazan los elefantes y después nos convertimos en las praderas más fértiles y ricas del mundo. Bueno, ahora tenemos una nueva oportunidad de nuevo. Tenemos que crear la institucionalidad, es decir, no hacer las cosas que hacemos. O sea, que Alberto le dice que termine. Tener los liderazgos que necesitamos. La suerte está de nuevo a la vera nuestra. Tener el gas, tener las riquezas minerales, todo lo que el mundo de la modernidad requiere, tener ese inmenso potencial que revelan todas estas nuevas empresas de economía del conocimiento. Vivir en un área de paz, si no somos muy tontos, nos debería ir bien. Ahí tengo un lamento que usted me preguntó. Sí. Y si la época que viene próspera es justo cuando estoy tan... cuando los años... Y nos va a agarrar... Bueno, que lo tenemos disfruten. que hacer el esfuerzo claro. para que los hijos, los nietos y todos los demás argentinos lo puedan disfrutar. Muchas gracias. ¿Cómo se llama de pila su esposa? ¿El nombre de pila de su esposa? Norma. Bueno, le deseo lo mejor para su hija y especialmente para Norma y para usted, y admiro la fortaleza. De verdad, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias por haber venido. Bodegas Los Haroldo presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin duda, más de lo que vos esperás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, 0800-222-8273, 0800-222-8273. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Elegí sin humo, vamos por una Argentina con mayor claridad y menos tóxica. Sanra es ecología en acción. Unite al Power Team, 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía, lo cargas por 20 pesos. Hoy podés tener tu franquicia Sanra en cualquier parte del país. Nos tenés que llamar o escribir a www.sanraargentina.com.ar o te comunicás al 11 44 92 44 54. Vehículos eléctricos, tu independencia en movimiento te lleva a tu destino.